Presentamos ahora al maestro colombiano Hugo Candelario, director del reconocido Grupo Bahía, y quien es sin duda una de las figuras capitales de las músicas del Pacífico colombiano, no solo por su trayectoria nacional e internacional, sino también por su compromiso pedagógico y de difusión del sonido de esta región. Docente, compositor, productor y multiinstrumentista. El maestro Candelario ha sido 2 veces ganador del Festival Petronio Álvarez y en su experiencia ha logrado importantes colaboraciones en el ámbito tropical, sinfónico, electrónico, jazzístico y cinematográfico, con reconocidos músicos como Jairo Varela, Francisco Sumaqué y la Big Band SWR, entre muchos otros. Sin más, los dejamos con el maestro Hugo Candelario. Buenos días, queridos colegas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. La Fundación Salvi y al Conservatorio. La segunda vez, creo, o tercera vez que vengo. Me gusta esta ciudad porque ahí como se respira música por todas partes. Y me gusta también ese eslogan, ¿no? Las músicas que somos. Eso me llama la atención. Como decía ahí la presentación, desde pequeñito estoy en este sistema, toda la vida prácticamente. Nací en ese contexto geográfico, cultural del Pacífico colombiano, entre marimbas, tambores, artesanías, y en ese contexto geográfico de la selva del Pacífico Sur. Bueno, el Pacífico, que es como la misma selva, todo el Pacífico. Colombo ecuatoriano, norte de Ecuador, ¿no? Esta música nos pertenece a Colombia y Ecuador, al norte del Pacífico ecuatoriano. Y ahí me crié, ahí nací, entonces para mí es una fortuna y una responsabilidad grandísima haber recibido de una u otra manera ese legado por parte de la cultura, de la tierra, de los maestros. He tenido también la fortuna de estar allí con ellos, muy cerquita, de una u otra manera, a pesar de que me mandaron para Bogotá a estudiar el bachillerato como a los 11 años, pero siempre estuve ahí muy cerca de ellos, siempre regresé al pueblo, siempre regresé a mi tierra para no desconectarme nunca de las músicas que somos. Siempre estuve allí. Entonces, esa experiencia de vida natural, por ahí tengo una charla que se llama, en TEDx, que se llama, ¿cómo es? Identidad. Destino, identidad y libertad a través de la música, algo así. Porque hay muchas cosas que para mí son como del destino, ¿no? Como, por ejemplo, a Justino García lo vi una sola vez en la vida. No sé si conocen la canción, Cómo tocaban. Lo vi una sola tardecita, lo vi en toda mi vida y fue suficiente para quedar impregnado para toda la vida de esa forma de tocar. O como cuenta la historia que yo me llamo Hugo Candelario porque nací en un incendio, ¿no? Un incendio que se quemó casi todo el pueblo, todo Guapi. Yo nací en esas circunstancias y a mi mamá tuvieron que llevarla por el río al hospital y el que iba manejando la lancha era Gualajo, mi maestro, mi gurú de la marimba. O sea, son como cosas del destino, o sea, que ya a eso se le sale a uno de las manos, por eso, Diosito, la vida, quién sabe qué, pero... Entonces, entre cosas del destino y el don, ¿no? El don para el que uno nació. Cada ser humano tiene una esquina, un ángulo, así como todo el mundo tiene su huella digital. Yo creo mucho en eso, pues de que cada uno tiene su papel, importantísimo. A veces uno con más alto perfil, otro con más bajo perfil, pero cada quien tiene su... Eso lo he ido aprendiendo y consolidando en el tiempo, ese concepto de que este es mi ángulo, el ángulo suyo es este. En Guapi decimos, tenemos un dicho que decimos, usted, yo, pero somos uno, ¿no? Decimos así, cada quien tiene su esquina. A mí me tocó de chiquitico, en ese almacén que tenían mis padres, allí en Guapi, al frente del río, ver
Pues subían los maestros, los Torres y otros constructores, luthiers y cantadoras a llevarle los instrumentos a mis padres, pues ellos tenían su almacén. Y yo estaba chiquitico allí viendo, me correspondió estar ahí, ver cómo tocaban. Ve, este con uno está bueno, este bombo está bueno, y esta marimba está buena. Me ponían un banquito para tocar. Y bueno, me vine con esa herencia, con ese sentimiento y con esa nostalgia, porque cuando me mandaron a estudiar a Bogotá, mis padres, es muy dado en el Pacífico, ¿no? Que los hermanos van saliendo, van estudiando y los hermanos mayores se van encargando de los hermanos menores. Ese fue mi caso. Había unos hermanos mayores que estaban allá en Bogotá, entonces mandaron por mí. Era muy trágico también, ¿no? Me accidentaba mucho, me partí todos los huesos, me escapé a ahogarme 10.000 veces. Claro, criado en esa libertad, en esa exuberancia de esa selva, un niño ahí, eso tiene todo ese paisaje para disfrutarlo, para explorarlo. Entonces me mandaron para Bogotá bueno, por eso, por la tradición y por familiar y por salvarme también de pronto. Pero entonces me quedó esa nostalgia de la conexión con mi tierra. Por eso siempre regresé, fueran Semana Santa, julio, diciembre, desde Bogotá. Así no tuviera un peso en el bolsillo, buscaba la manera de regresar. Y mis compañeros adolescentes ya preferían la fiesta de equipo, la discoteca. Y yo prefería estar con los viejos siempre. Siempre me iban de los Torres, donde estaba el arrullo, allá estaba yo. Naturalmente, era mi gusto. Yo digo, es un don, es una cosa natural que estuvo siempre. Obviamente en Bogotá fui conociendo que la salsa un poco más, que el vallenato, que el rock, que el merengue y todas las cosas. Eso lo nutre. Y la música andina también. Me llamó mucho también la atención la música andina. En Bogotá aprendí a tocar la flauta. Y todo eso que aprendí en Bogotá venía a Guapi y lo aplicaba con los amigos músicos y todo eso. Bueno, para cortarles un poco el cuerpo, se cayó aquí esto. Ahí mejor. Ese conocimiento y esa herencia natural se empieza a complementar ya después con el conservatorio. Cuando decido, bueno, yo de Bogotá fui a la Marina, a Barranquilla, ya estuve también en la banda de música, siempre en la música, de una u otra manera. Y mi mamá o algunos familiares querían que fuera el médico de la familia, yo sabía que no podía hacer eso. Intenté a varias universidades, pero gracias a Dios nunca pasé. Hasta que un primo me dijo, primo, no invente, que usted es músico, no me ponga a inventar. Usted le sale la música por donde sea, no me ponga a inventar. Y efectivamente yo hubiese sido un médico muy, muy frustrado, pues, porque para allá no tengo ese talento. Pero entonces comencé tarde, comencé a estudiar a los 20 años, ya la teoría fue un corre-corre muy bravo cuando llegué al conservatorio, porque pues ya mis compañeros, ya algunos eran graduados del IPC, del Instituto Popular de Cultura, ya tenían conocimiento, ya tocaban partituras y a mí me tocó ese corre-corre, ¿no? Además acababa de llegar un director de apellido Zorro de Rusia a implantar un sistema ruso en Cali, así tal cual. Entonces yo al tener 20 años no podía estudiar sino con trabajo o tuba o trombón, no tenía ninguna otra opción. Yo me metía a escondidas a saxofón, a escondidas me le metía ya. Cuando me dio cuenta ya iban 2 semestres y llevaba buenas notas. Entonces ahí no me sacó. Lo que quiero decir ahí es que fue un corre-corre. Y pues si uno quiere algo, pues le cuesta. Me tocaba grabar todas esas clases y pues después un profesor particular que me explicara toda esa teoría, porque esto es de proceso, ¿no? Eso no es de memorizar, sino esto es de proceso, de práctica. El solfeo, la armonía, ¿no? Todo eso. Ahí me tocó de frente con todo eso. Un corre-corre, bravo, pero pues creo que me sirvió de una u otra manera.
Pero siempre estuve muy conectado con la marimba, con mi música. Ya en el 87 fundé Bahía, que no se llamaba Bahía, de una manera muy aficionada, pero ya empecé a aplicar esos conocimientos del conservatorio, pues. Les cuento todo esto para mostrarles que contexto natural y después ese complemento, la vida, trasegar, andar. Uno después puede salirse de su cultura y mirarla, puede mirar hacia atrás y mirar lo que ha hecho, lo que ha construido, pues en este caso musicalmente, artísticamente, y entonces uno dice, ah, claro, fue por esto, es por esto que mi sonido es así, es por esto que compongo así, es por esto que mi sentimiento va de esta manera. Entonces yo digo, claro, yo me crié al frente del río Guapi, que tiene doble marea. Es rarísimo encontrar un río que tenga doble marea. O sea, 6 horas para el nacimiento y 6 horas para la desembocadura, eso es rarísimo. Inclusive por ahí dicho que dice, más reversa tiene un río, pues el río Guapi la tiene. En Guapi sí existe ese fenómeno natural. Y entonces ese ritmo natural lo influencia uno, influencia a toda la comunidad, vean, influencia la economía, influencia el tumbao, el caminao, el hablao, la paciencia, porque tiene que haber una paciencia natural, esperar que el río regrese para poder las otras actividades económicas o agrícolas o de pesca. Entonces eso, claro, entonces esos cantos, esos aguabá, esos cantos de boga, claro, entonces por eso es que me salen tantas canciones en aguabajo, río abajo, claro, y esa nostalgia porque mi tierra, claro, pero eso es con el tiempo, que uno va dándose cuenta, porque al principio eso es natural, o como cuando participamos en el primer Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que empezaron las preguntas, ¿no?, de periodistas y músicos, pero Candelario, lo que pasa es que tus arreglos de los vientos suenan como si fuera una marimba puesta en los vientos. Y efectivamente, sino que uno no lo hacía conscientemente. O sea, como marimbero me fluyen ideas marimberas, pero marimbísticas, y eso se pone natural. Ya me hizo el daño, porque ya me puso consciente. Eso salía de una manera espontánea. Bueno, siempre es mejor la conciencia, es mejor saber que no saber. Entonces se va uno dando cuenta y va entendiendo pues el lugar, por qué uno toca así, por qué siente así, por qué transmite su música así. Claro, recibí de aquí esta estética occidental que aprendí en el conservatorio un poquito, y esto un poquito de la tradición, porque realmente recibí un poquitico de la tradición y un poquito del conservatorio, porque pues a los 11 años salí, me faltó mucho vivir naturalmente de la tradición, y lo mismo del conservatorio. Fue un corre muy bravo, hasta que empezaron los viajes internacionales y ya no pude continuar. Pero entonces creo que ese es mi lugar, como un puente, una conexión ahí entre la tradición y la academia, entre lo empírico y lo científico, entre lo rural y lo urbano. Allí, ese es mi ángulo. Ahí estoy en mis aguas, y Bahía es eso. Y eso, yo creo que por eso estamos aquí hoy transmitiéndoles un poco de eso. Entonces uno entendiendo su tradición, al entender la tradición, entonces, ¿qué nos llegó? ¿Por qué tocamos así nuestra cultura, el arrullo, el currulao? Esto viene con una matriz africana. Esta cultura mía es muy de esencia africana. Es como lo más evidente, ¿no? Está el elemento indígena, que no es tan evidente en general en Colombia. Sabemos que está, y son los nativos, son los primarios, originarios. Lo europeo también, pero esta cultura donde yo estoy, donde nací, es eminentemente africana.
de esencia y de herencia africana, costumbres, léxico. Cuando uno toca el hablado, la dicción, oye, eso está allí implícito, esa forma de tocar, esa forma de así como los que tocan el jazz, esa dicción del inglés, eso está muy ligado directamente a su forma de tocar, a su forma y nosotros igual. Pero entonces hay una matriz que llegó, una matriz, bueno, varias matrices, en este caso la matriz ternaria, que llegó de África fresquita al Caribe, a las Antillas, a Cuba, sobre todo a Cuba llegó fresquita. Y ahí se siente África. En el Caribe prácticamente extinguieron a los indígenas, ¿no? Se extinguió el indígena prácticamente. Entonces se quedó la matriz fresca, intacta casi que intacta. La que llegó de África se queda intacta. Desde la herencia africana, esa matriz llegó y se instaló allí en el Caribe y se conserva. Cuando uno escucha los ritmos afrocubanos, ahí está clarita. La rumba cubana, la rumba Colombia. Eso está ahí fresquito. A través de los siglos se ha conservado. Pero ¿qué pasa cuando esa matriz con los africanos llega al continente? Acá donde sí estaban los indígenas. Esto es una hipótesis mía. Esto que le estoy diciendo. No soy musicólogo, no soy antropólogo, no soy arqueólogo, no soy etnomusicólogo. Pero soy músico y creo que tengo una sensibilidad y una inteligencia y un sentido común y un sentir y la relación tan directa con ese instrumento y con los maestros. Entonces eso me da como una cierta sensibilidad para escuchar esas voces, esos abuelos como conversan a través de nosotros, a través de los ritmos y las matrices y las bases y los diferentes aires. Ellos conversan ahí a través de nosotros, de esa herencia que nos dejaron. Entonces a mí me gusta ver la vida en general, mis conceptos filosóficos y psicológicos y antropológicos los veo desde la música. O sea, para mí esto que les estoy diciendo es la vida entera, todo lo que he vivido, y es desde allí, y es una historia, y es lo que somos, inclusive. El resultado de lo que somos es, mucho de todo lo que tocamos y todo lo que sentimos estamos ahí en esa matriz. Los músicos y los no músicos y ahí estamos todavía. Entonces, ¿qué pasa cuando esa matriz llega al continente? Pues, tranquilamente con el elemento indígena se puede volver, el elemento indígena, desde acá, ran, can, ca, can, se puede volver, ran, cha, cha, chan, cha, chan, cha, chan, chan, cha, cha, chan, cha, chan. África, el indígena, pero está aquí, ¿no? Es una hipótesis que creo que no estoy muy lejos de la realidad. No sé, en el camino puede haber, en vez de ser, pero ahí sí he hecho comparaciones y algunas pequeñas investigaciones con algunos musicólogos y todos llegamos a la conclusión de que la matriz es esta. No se ve ahí tan claramente el elemento europeo, ahí todavía no se ve muy, o sea, es como muy sambo todavía eso, negro indio, ahí. Además esa base está, por ejemplo, si hablamos del Pacífico, está en los platillos del abozado, de la chirimía. Y nosotros la tenemos en todos los ritmos de acá del sur.
Entonces, ese análisis va uno entendiendo, claro. Y entonces, la realidad social, económica de nuestros antepasados en esos momentos, africanos en América, pero ¿en qué condiciones? Esclavizados, ¿no? Era por la razón por la que estaban acá. Que ellos estaban en África y de repente estaban acá, o ya los descendientes, pues. Entonces esa matriz se juntó y el elemento social. ¿Cuál es el anhelo en esa selva? Bueno, agua, lluvia por todas partes siempre, ríos, mares. Entonces fueron construyendo sus instrumentos, ¿no? Encontraron pues la chonta, no estaba el palo rosa, ni estaba el granadillo allá, no estaba el palo rosa allá, chonta. Al principio eran en huecos, y ahí, o después de palma a palma o de tronco a tronco, amarradas, sin resonadores. Bueno, fueron evolucionando. Pero fueron construyendo sus instrumentos acorde con lo que encontraban. Ahí tiene que haber mucha guía indígena, haberlos ubicado poco, porque en última era sobrevivir, ¿no? También. Para no alargarnos tanto, como no se vuelva esto como un largometraje documental, vamos a ir resumiendo hacia la música siempre. Están los instrumentos, pero socialmente están en esa condición de mina, explotación de las minas, de las plantaciones. O sea, con ese cansancio, con ese frío, con esa hambre, así como dice la mina, aunque mi amo me mate a la mina, no, yo no quiero morirme en un socavón. O sea, cuando se tiene la oportunidad de hacer música, es muy difícil que salga el concepto estético occidental, el de europeo, de la escala, el de la armonía, el contrapunto. Sale la música con otro concepto, con otro sentimiento y otra necesidad de hacer música. Allí es el trance, la libertad, la conexión con su tierra, sus ancestros, sus antepasados, sus deidades. Esa es la necesidad inicial. Por eso la música del Pacífico tiene esa característica. Ese acento, esa quinta corchea, en el caso de los ritmos ternarios, ese acento, esa quinta corchea hasta el infinito del bombo golpeador, es eso, es esa conexión, esa necesidad. La quinta corchea, todo el tiempo, del bombo golpeador. 3, 4. Es su forma más básica y más sencilla, sin repique. Se repite. Ahí estamos montados en esa matriz. Ya estamos en el acento baja aquí. Y por ahí vienen ya investigaciones, ya hay recorridos como de la ruta del bambuco, ¿no? Bambuco. Ahí nos vamos acercando a las músicas que somos, lo que somos. Allá por Esmeraldas, Ecuador, hubo un barco, no se sabe si fue que naufragó o se quedó sin provisiones. Ellos iban rumbo al Perú. La intención de ellos era el oro del Perú, del Pirú, como decían los indígenas iniciales. Era por ese oro. Y ahí por Esmeraldas
o se quedaron sin provisiones o se vararon, no sé. Entonces, algunos africanos negros que no habían alcanzado a ser esclavizados en América, bajan, los mandan a traer. Y esos manes no regresaron, esa era su oportunidad para escaparse. Ellos fueron libres, no alcanzaron a ser esclavizados. Y ahí se juntaron con los indios chachis, con los indios cayapas del Ecuador. Y ahí se formó un reino sambo, libre. El reino sambo se llamó, existió. Eso se dieron chumbimban con los españoles, pues no los pudieron dominar. Y hay una teoría, una hipótesis, una teoría fuerte de que de allá viene, de ese encuentro, de ese reino viene esta célula de nosotros. Hay otra que es que en las haciendas del Gran Cauca, ahí se cocinó pues en el encuentro entre los indios, los criollos, los negros, y que de allí salió hacia el Pacífico. Tiene sentido también, pero para mí tiene mucho más sentido esta acá de Esmeralda. Y de allá fue subiendo esa célula por el Patía, después se vino. Y esa es la célula que nos une, o sea, que nos une aquí en el Tolima, el sanjuanero es, el sanjuanero. ¿Ah? Claro. La palabra bambuco, mira que la sola palabra es africana, y hay una población en el reino de Malí, una región que se llama Bambuco. Ahí inclusive el maestro Abadía Morales lo nombra, en su libro Compendio del Folclore, él lo nombra allí, pero él no dice que es un pueblo de Sierra Leona, que no estoy mal. Entonces, esta es una región del reino de Malí, Bambuco. Entonces es importante porque, digamos, a nivel nacional e internacionalmente se conoce el bambuco como la música del interior de Colombia. Y hay que ir hilando hacia las músicas que somos, o sea, buscar la matriz de las cosas, encontrarle el sentido. Por lógica, la palabra bambuco, marimba, timba, tumba, todo eso es africano. Sí, no tiene como contexto en el léxico que sea o quechua o español o castellano, ¿no? Los viejos en el Pacífico hablan de bambuco viejo, o sea, un bambuco mucho antes. Es que hay muchas partes del Pacífico que no se dice currulao todavía. Currulao es una palabra bastante nueva. Es como decir salsa en la música afrocaribeña. Salsa es una palabra muy nueva, pero antes está pues son, changüí, guaguancó, rumba, todo eso. Salsa fue una cosa mucho después. Currulao también es una palabra muy nueva. Eso se le corresponde al maestro Teófilo R. Potes, creo que fue el que y está más asociado como a la danza. Aunque la palabra currulao también existe en la costa atlántica como un tambor, ¿no? Hay un tambor alegre, se le dice currulao, en el conjunto de Tambora. Entonces, claro, esa célula fue subiendo de allá para acá. Ahí está el punto para las investigaciones, los historiadores, los arqueólogos, toda esa gente que tiene la pasión para esa temática. A uno como músico no le alcanza la vida para tanta cosa, pero sí en la medida de lo posible pues va leyendo y va aprendiendo y va encontrando, haciendo las relaciones. Yo siento que ahí la matriz del bambuco nos pertenece al país entero, que nos corresponde, esa célula. Pues, si se va para el Pacífico, obviamente no hay cuerdas, se desarrolla la percusión, y con ese sentido que les estaba diciendo ahora, ¿no? Ese anhelo de libertad, ese anhelo espiritual, se va para allá y... Si hay más
más, si el mestizaje, hay más elemento indígena o español o afro, así mismo va sonando. En el Pacífico se ve clarito. Timbiquí, se siente un lamento profundo porque siempre fue la mina. Guapi no se siente tanto el lamento porque era puerto, pero la base es la misma, la matriz es la misma, pero internamente va cambiando. Y si se baja hacia Nariño, como hay más elemento indígena, pierde cadencia, así como en el Atlántico, en San Basilio de Palenque, es más lento el bullerengue y es más cadencioso y es más lento, es más afro, más síncopa. Así pasa acá. Tú vas bajando hacia el Nariño, gana velocidad, pierde síncopa, ahí gana velocidad. Hay más elementos, hay más mestizaje. Entonces igual, pues, si se va para el sur, pues se volvió la guaneña y se vuelve con flautas, y si está acá, y si de repente en el interior, no sé, en Dinamarca o de acá, quitaron el tambor y le pusieron las cuerdas, acercándose a un poquito a la estética europea, porque su necesidad o económica o antropológica o psicológica era otra, no era la misma de los negros del Pacífico o de esta región. Entonces, es muy sencillo, es sencillo realmente a estas alturas uno hacer esos análisis en retrospectiva y ver el resultado de nuestra música. No quiero decir que cada una de las regiones no tiene una profundidad de pueblo a pueblo, de instrumento a instrumento, de maestro a maestro. Hay una profundidad, una biblioteca entera, una vida entera. Pero si hacemos la mirada de las matrices y de las cosas generales, pues ahí vamos encontrando un panorama bastante claro que siento que nos une mucho. Por ejemplo, alguna vez que estuve en Luanda, en Angola, yo estuve en un momento histórico muy importante. Se estaba firmando la paz. En Luanda estaba el segundo guerrillero vivo más antiguo del planeta, después de Tiro Fijo. Estaba vivo Tiro Fijo, yo fui en el 2002 allá. Y se iba a firmar la paz. Ellos de por sí son rumberísimos. Y se iba a firmar la paz, imagínense, verbena y rumba por todas partes. De esa ciudad, de Luanda, donde estaba, y en todo el país. Pero entonces así todo hicimos un taller. Con así. Los maestros marimbas. No, señores, no bien. El día del taller era con 3. El día del taller no llegó uno de los 3. El mayor estaba allí, tranquilito. El menor llegó enrumbado. Una rumba. Ese encuentro estábamos estudiando la cultura bakongo, y habían cubanos, brasileros, colombianos, angolanos, portugueses. Y entonces ellos empezaron a tocar su música, ¿no? Su música era muy... Bueno, obviamente no la sé tocar, pero van tocando y van cantando lo que van tocando. Van tocando y van cantando así. Al escuchar la afinación de esa marimba de ellos, decían, pucha, esa afinación tan lejos de lo que uno está acostumbrado. Una afinación, pero que uno no se relaciona. Si uno ve la cosa lineal, dices, uno la pone en el tiempo y en la distancia, uno no se conecta con esa afinación fácilmente. Pero cosa curiosa, ellos tocaron en algún momento su música, esa misma música la tocaron en mi marimba, una marimba pues parecida a esta la afinación. Y no van a creer que el resultado sonoro era música de los llanos, colombo venezolanos. Yo tengo ese disco por ahí. El resultado melódico era música de los llanos. Pues no exactamente la música de los llanos, pero era más o menos eso. Es allí donde relaciona, o sea que estamos en el planeta Tierra, que es redondo, no es una cosa lineal únicamente en el tiempo. Entonces, en algún momento, todos esos sonidos, tarde que temprano, por algún lado se encuentran.
se relacionan. Hablando lo más regional y pues el país, Colombia, esa célula nos conecta por muchas razones. Entonces sí, y ese planteamiento pienso yo que libera, tumba barreras, tumba prejuicios, tumba racismos, porque estamos más cerca de lo que creemos, estamos mucho más juntos y tenemos herencias mucho más cercanas de lo que aparentemente la institucionalidad, el Estado, históricamente, los historiadores, esos prejuicios raciales que ha habido en el camino, esos prejuicios económicos, que vienen de siempre, ¿no? Desde la historia de Colombia como república, pero que creo que poco a poco, a través del tiempo y políticamente, sí, el país ha ido despertando, la juventud, la academia, el hecho de que esté pasando estos espacios. Creo que la academia es fundamental para este tipo de conocimientos y de aperturas mentales. Ustedes son los músicos del presente, obviamente, y del futuro. Y yo siento que a ustedes les corresponde, ¿no?, ir dando ese cambio, ese salto. Siempre hacia la unión, hacia encontrar nuestras verdaderas raíces, a encontrar nuestra verdadera identidad con respecto a lo que somos. Me pegué esa frase porque me gustó, las músicas que somos. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta específica? Maestro, tal vez la influencia, buenos días. Tal vez la influencia de la cordillera, ¿no? También que no solamente, como dices, en Colombia, sino también Argentina, Chile, como esa música también, esa célula se replica y tal vez, como lo dirías tú, suponiendo de que esa cordillera nos ha ayudado a unirnos muchísimo más, hasta México tal vez, en esa conexión, ¿sí? De lo que dices de la célula, que cómo se despliega en toda Latinoamérica. Tienes razón. Uno a veces escucha folclore mexicano y uno la ve allí, y folclore chileno y argentino y uno la ve allí, uno la siente allí. En África no la siento, no la ve uno allí. De los ritmos africanos se siente siempre la matriz, pero no se siente el kikin, que eso es de acá. Inclusive, una anécdota allí. Alguna vez me invitaron a Santa Marta, hay un grupo de muchachos que hacen unos encuentros allá de bailarines y músicos a través de la música africana, y traen africanos y bailes y todo. Y una vez me llevaron y dije, bueno, vamos a experimentar qué es lo que hay que hacer. Voy llegando allá, tenían una marimba de estas también, y esos manes tocan, esos africanos, pues, unos de Malí, pero tocaban durísimo y rapidísimo y no se cansan. Todo el día tocaban y la percusión, unos negrotes así, pues ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo con una marimbita sin mi percusionista ni nada, esa noche yo qué hacer. Y claro, no me he salido de tu pregunta ni de tu... Por la noche, como un mano a mano, ¿no? El balafonista y la mano. Y todo lo que yo intentaba hacer acá, el hombre ya hace rato lo sabía o ya lo tenía, por lo que les digo, porque por la matriz, rítmicamente ya existe. Cualquier cosa rítmica que uno haga acá, allá está al triple, a la N, ya está. Lo sentí ese día así directo. Ya lo había vivido en otros festivales, pero en otras circunstancias, pero allí fue porque allí éramos los dositos nomás. Bueno, había una percusión. Pero de un momento a otro dije, bueno, voy a sacar un poquito la cédula también. Tampoco me voy a dejar aquí, vamos a sacar lo que somos también. Entonces me metí por un bambuco viejo, con todo el sentimiento, y le metí pues, o sea, le metí el sentimiento del bambuco viejo del Pacífico. El dosillo y la cosa, entonces allí, en el dosillo sí ya no están tan cerca,
Aquí hay una cosa muy nueva rítmicamente, aquí se gesta entre ese sambo, aquí hay rítmica, ahora les muestro. Y había una señora que era una griot, no sé, que ella es como una sacerdotisa, que ella no está autorizada ni de cantar ni de bailar, sino siempre transmitir la palabra y el concepto y las cosas, y las cosmovisiones. Y cuando vimos a esa señora que se subió, se montó pues allí a bailar y a cantar, empezó a cantar en su idioma, en sus cosas. Y me dice, cuando terminó, me dice, no me aguanté, tu música me tocó el corazón, me dijo así. O sea, claro, hay una cosa nueva allí, acá en América. Por eso digo que en África no la siento así. Está la matriz que nos da para todos. Y esa comparación que te digo de rítmicamente casi todo lo que uno mete ya existe, ya está. Pero aquí hay algo nuevo, acá, o sea, somos una cultura nueva realmente. En esos elementos, lo indígena, lo negro y lo europeo, somos nuevos y eso hay que irlo entendiendo. Y lo que tú dices es verdad, o sea, pero entonces yo lo veo desde lo organológico de los instrumentos, así como les estaba diciendo ahora que uno va bajando por el Nariño y se acelera el ritmo, que inclusive pues este formato se acompaña normalmente con dos bombos, golpeador, el que les mostré ahorita, y hay otro que es el arrullador o hembra. Este es golpeador o macho y el otro es arrullador o hembra, que tiene otro sentido. Y ese es como un llamador todo el tiempo haciendo esa base, llenando ese huequito ahí. No es el principal, es el bombo, es como un arrullador que va llenando ahí. Entonces, a medida que uno va llegando al Nariño, como se acelera tanto el ritmo, ese bombo tiende a desaparecer. Ustedes ven en Tumaco y en Esmeralda y en Ecuador, ya no existe el bombo arrullador. Se tiende a perder porque se acelera tanto el ritmo que ya esto ya no tiene mucho sentido. Tiene más sentido acá en el Cauca, en el Valle. Y entonces a medida que va bajando hacia allá, hacia Argentina, Chile, donde no está el tambor, que esto es muy afro, muy afro, y allá pues con el racismo que hubo y con todos esos prejuicios con lo afro, desapareció. Pero entonces el bombo legüero le siente la matriz, pero hace los repiques. Por ese bombo es tan repicador, no igual, pero ese bombo es repicador. El bombo legüero de la samba y de la chacarera, es un bombo repicador. No tienen esa necesidad que les digo de acá del Pacífico, de la libertad y de ese anhelo de libertad tan fuerte. Entonces tocan y con una estética un poco más occidental. Pero la función, o sea, la matriz está y se va repartiendo de otra manera. Y me imagino que así mismo es para el norte, hacia México. Entonces, a mí me corresponde transmitirle básicamente las características de este sistema de la música del Pacífico Sur. Porque el Pacífico, pues ustedes saben, ¿no? Es un sistema biogeográfico y un sistema cultural que es una sola realmente, lo que es Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Pero hubo pues históricamente hay unas diferencias, unas influencias más marcadas europeas en el Chocó. Por eso llegó el formato de la chirimía, el clarinete, unas danzas europeas, la polca, la mazurca, la contradanza, la jota. Danzas que inclusive en Europa ya desaparecieron, la gran mayoría, y acá todavía se conservan. Hace poco estuve en un festival por allá en Polonia y hay unos jóvenes rescatando la polca. Andan así en esa investigación y en ese afán de jóvenes, y son tremendos músicos, están rescatando su polca ancestral.
Sí, entonces, allí, y el Chocó tiene unas características culturales y geográficas muy particulares y muy riquísimas, o sea, tiene influencia caribe. No es gratuito que Nietzsche y Guayacán existan y ahí sean lo que sean y sean lo que han sido, porque para hacer salsa ya que se necesita tener herencia caribeña por algún lado, alguna cosita del Caribe. Por ejemplo, los sureños del Pacífico nos queda difícil hacer salsa, crearla. No tenemos Caribe mucho, nos llega a través de la salsa y los discos, pero no somos caribeños, somos pacíficos, somos otra cosa. Por eso sale la salsa choque, pero no sale el son, la salsa, no, por eso. Cali, la capital mundial de la salsa, se dice, pero es más como se baila, y cómo se consume, y cómo se conoce. Pero generar salsa, difícil, porque el son es cubano, y de ahí para allá, pues las fusiones en Nueva York. Entonces, esos son análisis para entender lo que somos. Entonces el Chocó tiene esa riqueza, porque tiene también del sur, tiene también ese sentimiento de, no tan así, porque la base, digamos, por decir algo, el curulado de ellos sería el abozado. Aquí está. No tienen tiene otro, se encuentran en la quinta, pero tienen otro viajado. ¿Cómo sería el Pacífico Sur? Prácticamente lo mismo, pero ahí está las influencias y lo geográfico, el mestizaje y los pisos térmicos. Por ejemplo, en Bahía ha habido unos cantantes muy fundamentales, por ejemplo, el primero, Máximo Torres. Máximo Torres fue criado en Playa, una playa que se llama El Cuerval, cerca de Timbiquí, por ahí, aunque él después se crió en Guapo. De la gente de la playa, porque está el mar siempre tirando la ola, hablan durísimo. ¡Oye! Y Máximo canta durísimo, yo a veces quería matizar y a veces no podía. William, el que ahora es el cantante, el cantante de Herencia, que también se formó en Bahía, es dulce. A él ya le tocaba desarrollar aparte, a punta de técnica y de estudio, el nivel que tiene hoy en día. Pero él naturalmente al principio Bahía se lo llevaba, se lo arrullaba por esa dulzura y ese bajito volumen. Entonces el contexto geográfico. Y los viejos eran muy conscientes de eso. Por ejemplo, las cantadoras son conscientes del timbre de su voz. Entonces, cuando son roncas, ellas ponen achiras más gruesitas para que les dé su sonido más ronquito. Cuando son más brillantes, ponen achiras más pequeñitas y el guasá más delgadito. Entonces suena más brillante. O a veces al revés, para contrastar. Hay varias especies de palmas de chonta, por ejemplo. Entonces cada marimbero sabía si le gustaba el Walter, el Guinul, el chontadurillo, el chontaduro amarillo. Hay un poco de especies de palmas de chonta. Hoy en día eso ya ni se conoce mucho, ni se aplica, porque pues ya entran los problemas ecológicos, ya no se consigue el tatabro o el venado tan fácilmente. Entonces todo eso ha ido cambiando y eso nos cambió el paraíso de un momento a otro de una manera muy vertiginosa. Había mucho silencio también, ¿no? No había motores fuera de borda,
plantas eléctricas, entonces para afinar la marimba, había todo el tiempo para esperar la menguante y cortar el cuarto menguante para cortar la chonta, la guadua, y ponerlas a secar en el soberano a que recibieran humo del fogón, y eso se templa. Hoy en día hay que construir para vender rápido. Así es la realidad, así ha sido el cambio, los cambios económicos. Pero entonces, en esencia, lo que les quiero decir es que el medio ambiente, las condiciones económicas, el ritmo natural del río, todo eso influencia al sonido, inclusive las inspiraciones, las letras. Por el río Guapi arriba en mi champita yo me vine. Buscar, eso ya entre la poesía, la metáfora, pero la costumbre también, lo costumbrista. En esta canoa arranchada es de rancho, ¿no? Unas canoas que están con un ranchito para los viajes largos. En esta canoa arranchada, que tú me mandaste a traer. Me vine rayando el alba o el agua solo por venirte a ver. Eso tiene poesía, amor y tradición y costumbre. Pero ese es el propio aguabajo. La canoa ranchada es el propio aguabajo, como el tradicional, en efectivo. El aguabajo no es un ritmo, es más un sentimiento, sino que se acompaña, así es binario, con el ritmo del porro chocuano, que hoy en día le dicen bambasú. O sea, el maestro Alexis Lozano le puso bambasú como un nombre comercial, pero es la base del porro chocuano, el anime de Maquerule, de Maximina. Entonces sí, esas características nos van dando las inspiraciones, los matices, los colores. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pues en este momento se me genera una pregunta, maestro. Entonces, si hablamos de aguabajo como tal, podríamos hablar también de, pues, acá lo conocemos, pues, como su merced dice, la base del porro chocuano, pero entonces si su merced dice que es un sentimiento, no sé si entendí mal, entonces también el aguabajo lo podríamos tomar como una base rítmica con su Sí. Sería la base del currulao, pero... O sea, un aguabajo para diferenciar, digamos, las dos, ¿cómo haríamos? Un aguabajo... Binario y un aguabajo, o sea, un aguabajo binario. Sí. Lo que pasa es que, como te digo, si entramos al Chocó, yo no soy chocuano, pero más o menos pues conozco un poco las bases. A partir del Festival Petronio Álvarez, el festival nos ha permitido ir conociéndonos, los del sur a los del norte y viceversa. Nosotros antes de Petronio no sabíamos mucho las bases. Inclusive, si ustedes escuchan bien Te Vengo a Cantar, que fue grabado por haber ganado el primer Petronio, grabamos el derecho a ganar ese disco, todavía no nos conocíamos mucho, porque era el primero, entonces Te Vengo a Cantar lo grabamos así, más cerca de la rumba. Rumba también hay binaria y ternaria. Entonces, volviendo al aguabajo, el aguabajo chocuano, y dentro en el Chocó también hay diferencias, hay las bases del San Juan, las bases del Atrato, también hay diferencias, así como en el Porro, en el Atlántico. Pero entonces la más elemental. En esta canoa ranchada, en una manata, Gualajo, mi maestro, por ejemplo, me hablaba de que había un aguabajo ternario. Yo realmente no me lo aprendí mucho, no es muy común, no es muy popular el aguabajo ternario de la marimba. Y eso tiene más que ver, con las corrientes y con la región, porque por ejemplo en el Pacífico decimos, es que ese golpe es de allá de Costa Arriba. Costa Arriba es abajo. Costa abajo es arriba. O sea, teniendo en cuenta Entonces creo que tenía más que ver
con el aguabajo como de esa parte de esa región, el tocado, más que un aguabajo ternario popularizado o tradicional, no existe, pero sí en un momento dado sí se puede hacer, así como hay la rumba binaria y la rumba ternaria. Rumba binaria... y hay rumba ternaria. Las rumbas son como esas canciones que no alcanzan a ser ni juga, ni currulao, ni patacoré, son canciones. Y algunas van con aire de juga, otras van con aire verde, pues ya binaria, de son, pues el son es transversal a toda América, esas células del son, eso es transversal a todo. Entonces, para resumir, redondear tu pregunta, el aguabajo es un sentimiento que cantan los bogas cuando van en su canoa, de canoa a canoa, o cantos de boga o aguabajos, aguabajo río abajo, a favor de la corriente. Por eso son cadenciosos, y son lentos, y son costumbristas y amorosos. Esa es la razón de eso. Y vuelvo y repito, se acompañan. Si son binarios, hoy en día que ya conocemos los del sur un poquito, ya lo acompañamos con la base del porro chocuano. Aguabajos ternarios, se lo escuché solamente aguabajos, sinceramente. No he escuchado aguabajos ternarios grabados ni tocados popular y tradicionalmente. ¿Y a la hora de acompañarlo allá se acompañaría? Se acompañaría con la base, la base es la misma. O sea, esta base es la misma para juga, para patacoré, para pango, para curulao. Lo que pasa es que cambia de región a región por un lado, de pueblo a pueblo, así como les decía ahora lo de las características de los cantantes. Y hay unos aires que piden más repique. Hace de cuenta, por decir algo, el son y la guaracha. El son es más cadencioso. La guaracha es más repicadita. Entonces, el currulao o bambuco viejo es más cadencioso, es como una cosa más profunda, más ceremonioso, a pesar de ser popular, bailable, profano, tiene esa ceremonia. Bueno, vamos a tocar un bambuco, todo el mundo, viene un bambuco viejo o viene un currulao. Vamos a tocar una juga, bueno, más recochita, más relajadito, y es más, y la velocidad es más acelerada. Ahora lo miramos un poquitico, porque veo que ustedes ya más o menos entienden el lenguaje de eso. Entonces, pero la base es la misma, la matriz es la misma. Yo quiero que ustedes se enfoquen mucho en la matriz, eso que les dije ahora de África, y que la ubiquen también en la matriz que ustedes manejan, en el sentido rítmico que ustedes de su región o lo que han ido aprendiendo en el camino lo entiendan y lo apliquen, pero es el mismo sentido. Y ya saben que aquí hay una carga emocional, obviamente ya no nos corresponde generacionalmente sentir en la vaina de la esclavitud ni nada, pero sí hay un anhelo de libertad implícito, y yo lo digo, pues ya no soy tan joven, pero tampoco soy tan viejo, pero me tocó estar muy cerca de Gualajo y sus hermanos, los Torres que están vivos, don Genaro, Pacho, y uno siente de manera implícita esa carga emocional allí. Si eso estamos en un terreno subjetivo y en un terreno relativo, yo como músico no suelto ese sentimiento. A la hora de tocar la marimba, el saxofón, a la hora de hacer mis arreglos, yo no suelto ese sentimiento. No es quererme quedar en el lamento, porque allá hay un lamento ancestral, histórico fuerte. El que toca la marimba, el que se conecta con ese instrumento, siente esa carga histórica emocional. Pero conscientemente sí
trato de trascenderlo. Por ejemplo, del último disco de Bahía hay una canción que se llama Ya se liberó. No sé si la han escuchado, del último disco de Bahía. Esa canción me nace en Nairobi, en Kenia. Estaba en Kenia ahí con Bahía Trío y de repente se subieron unas mujeres y unos manes a tocar con nosotros a la tarima. Unos gritos que pegaban a esa mujer que eso, pucha, el que está enfermo o moribundo se tiene que alentar. Porque es una vaina que le mete, no es estridente, es durísimo, pero es una vaina que lo inyecta y esa fuerza. Yo ya ahí hice la reflexión, dije, pero nosotros también tenemos esta herencia. ¿Por qué en el Pacífico tenemos ese lamento? ¿Por qué tenemos el lamento en la marimba? Aquí hay un lamento natural. Bueno, realmente ese lamento está en Afroamérica. Escucha la salsa, los sones, eso es desarraigo ancestral. Y entonces yo dije, bueno, si tenemos esta alegría y toda esta fuerza, porque pues rapidito, pues no hay que descubrir que el agua moja, ni que el agua... Pero me salió la inspiración y trato en esa canción y en mi música por lo general últimamente de mostrar de dónde venimos, lo que somos, lo que hemos heredado, y a nivel musical, como la creatividad como arreglista, como compositor, como instrumentista, ir trascendiendo ese lamento. La idea no es quedarnos ahí toda la vida en ese lamento, hay que trascenderlo. Pero es un motivo de inspiración muy grande, así como dicen los brasileros con el saudade, ¿no? Ellos dicen que el saudade ellos lo quieren volver a sentir, que esa es la diferencia de la nostalgia, que en español no alcanzamos a definir el saudade, que el idioma se queda corto, pues los brasileños que conocen de español y de castellano. Además a ellos les queda más fácil entendernos que nosotros a ellos cuando hablamos. Entonces ahí hay una motivación de inspiración para los poetas, para los compositores, para los músicos. Así, por lo general las canciones en tono menor como que conectan más, llegan más. Pero bueno, esas ya son cosas muy personales y muy subjetivas, pero ahí está esas características de nosotros. Pues, porque uno escucha música africana y uno no siente ese lamento que tenemos acá en América. Tendrán otro, no sé. Pero el de acá es de nosotros. Y es el que nos corresponde, creo yo, como músicos, como artistas, ayudar a trascender un poco. Perdón. Eso no. ¿Sí? Ahí era. Ah, bueno. Bueno, entonces, haciendo esa contextualización, entremos más en materia musical. Entonces, como le decía, está la marimba, de chonta, palma de chonta, resonadores en guadua o bambú, normalmente donde descansa la chonta es jicra, es una corteza que sale de la palma del corozo. Ya hoy en día obviamente no se consigue mucho y en la ciudad pues toca utilizar estos elementos sintéticos. Y estas bases también ya son pues citadinas. Las marimbas originalmente van colgadas o guindadas, como decimos. O sea, esto le quita resonancia un poquito, las marimbas van colgadas. Por lo general las marimbas tradicionales son de 24 tablas para que le toquen dos personas. Bordonero, o sea, a esta marimba le faltaría un 8.
un 8K, más o menos. Tengo una mía, maestro, los vídeos aquí a 2 cuadras de 24. De 24, oh, buenísimo. Pues yo estaba pensando en que mañana como pues me hemos encontrado acá con Brian, pues con la intención también a ver si pudiéramos ver eso. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces, las marimbas son aquí, más grandes. Para el bordonero, ¿no? El bordonero, la función del bordonero es melódico, armónico, rítmico. Pero no hay que olvidarse de la parte rítmica, porque es que él va muy con el bombo golpeador. O sea, muchas veces uno ve hoy en día que los bordoneros tocan como... Están más preocupados a veces de las variantes. El bordón es una cosa casi que como si fuera un bajo. No tan exagerado, lo estoy exagerando, ¿no? Pero va implícito, pero tiene que estar ese concepto. El bordonero está tocando y está más pendiente de la mano derecha, de lo que está pasando acá, y no de esto. O obviamente no vamos a hacer dum, pero está implícito, tiene que estar el sentimiento ahí. Allí tiene que haber un afinque especial. Y vuelvo y repito, ya no estamos aparentemente en la época de la esclavitud, ni estamos viviendo ese lamento, pero esta música nació allí. O sea, si vamos a hacer música tradicional, hay que acercarse bastante a esas características. No es que nos pongamos a llorar, pero ahí hay una magia, hay una conexión mágica ancestral. Y mientras más nos acerquemos a eso, mejor el resultado. De ahí para allá, los que se quieren dedicar a... ¿Todos son músicos? Los que se quieren dedicar a la composición, los que se quieren dedicar a la instrumentación, a los arreglos, si es música bailable, si es música hacia el jazz, hacia el latin jazz, hacia lo electrónico, o sea, cualquier camino que cojan. Pero lo más importante es que tengan claro esa raíz, de dónde y por qué. Su contexto geográfico, su contexto histórico, su razón de ser inicial. Y eso no únicamente para el Pacífico, sino en general. Si se van a meter con la cumbia o con otros ritmos de cualquier parte del mundo, es importante porque ahí van a tener muchos elementos más técnicos y concretos a la hora de desarrollarlos y de proponer. Bailable, ¿qué es lo que hace bailar? ¿Cuál es la parte que hace bailar de esto? ¿Dónde está el baile? Por ejemplo, como en la cumbia, que a veces no le ponen tanto cuidado al llamador, y es el llamador el que pone a bailar. El cum es el que pone a bailar. Una época me daba una piedra porque no se subía a Bianca, y habían unas grabaciones ahí, y sonaba una cumbia con el llamador a tierra, y yo decía, ¿pero qué es esto? Y seguramente pues mostrando Colombia y todo con un llamador a tierra, una cosa tan elemental, y eso era absurdo, es como completamente quitarle la razón de ser a la cumbia, es una cosa tan elemental. Y aquí es donde está. O sea, todo no se los voy a dar mascado, ustedes también tienen que ir encontrando sus cosas, pero obviamente les voy a decir cositas. ¿Ibas a decir algo? Maestro, digamos que yo siempre he definido, yo tuve una agrupación, hicimos una especie de rock, como yo, o como rock, como lo interpretamos, incluso en YouTube ahí yo al momento de hacer como el solo
la marimba digital que era en el teclado, y esto va conectado a lo que le voy a decir. Ahí no, lo nombré a su merced como la inspiración, ¿no? Para tocar ese solo que venía. Pero entonces el logo decía de nosotros música, modernidad y tradición. Y esa conexión es de, listo, nuestros antepasados, la misión que tenían ellos era el crear, ¿no? El inspirar, y entonces ellos nos dieron eso, la misión de ellos fue eso, la creación de ritmo, la creación de instrumentos, la creación de música, de comida, etcétera. Y tal vez la misión de nosotros en ese momento era como replicar esa música y sentirla todavía, tener ese lamento, como dices, todavía respetarlo y llevarlo. Pero entonces la función de la nueva generación, ¿cuál será? ¿Cuál estará dada? Ya que pues estará mucho más globalizado el mundo, se perderá, será más difícil acceder a la cultura y sentirla. Entonces, ¿cuál será la función de la futura generación? Pues como lo está haciendo, por ejemplo, Herencia de Timbiquí, que está modernizando tal vez o poniéndole otro tipo de elementos a la música tradicional para que siga vigente. Pero ¿se sentirá de la misma manera? ¿Ellos tendrán esa misión de simplemente sentirla, modernizarla? ¿Cuál será esa visión que usted nota en una generación con tantos elementos modernos que pues son diferentes ahora? Muy interesante tu pregunta y no es tan fácil responderla porque entramos en un terreno también subjetivo y respetuoso. Creo que la industria musical marca mucho también, ¿no? La industria musical marca mucho derrotero allí. Vender, pegar, mantenerse vigente, sobrevivir. Y creo que los muchachos de Herencia, las negociaciones que han hecho han sido allí. Mantenerse vigentes, comerciales y buscar mejor calidad de vida. Ese punto es difícil, porque bueno, en mi caso particular, cuando grabé el segundo disco que se llama Cantaré, la necesidad era volvernos un poquito más comerciales y vender un poquito más, porque me tocaba hacer el proceso con los músicos, formación, talleres y todo eso, o sea, a los músicos del Pacífico hacerles todo el taller para que entiendan este sistema de acá, los matices, los cortes, las dinámicas. A los músicos de la academia que entiendan ese sentimiento y ese viajado y ese tumbado. Ahí era un proceso largo que sigue pasando en Bahía. Bahía es eso, ese puente que les dije ahora. Entonces yo hacía ese proceso y luego venía Nietzsche, Guayacán y ¡pum! Se me llevaba la trompeta, se me llevaba y otra vez. Entonces yo dije, no, vamos a hacer un disco que se les pueda brindar una cierta estabilidad económica a los músicos para que no se vayan y poder que el sonido de Bahía no se sacrifique tanto cada vez que se va un músico. Es que ahí vamos entrando, es una cosa nos va llevando a la otra. Entonces intenté grabar ese disco con esa intención y le meto trombón y le meto guitarra eléctrica y tal. Y no llegué, comercialmente no llegué, porque fíjate que naturalmente no tengo ese oído tan comercial, naturalmente no lo tengo. Y ya en el camino me di cuenta y lo acepté. Si quiero buscar cosas comerciales me toca buscar ayudas de gente que tenga visión más comercial, porque yo estoy pegado a mis raíces y a mi vaina. Sé que la función de Bahía y Hugo Candelero ha sido abrir caminos todo el tiempo, proponer, y de ahí que muchos beban de esas propuestas. Es que la pregunta esencial es, ¿qué hacer los jóvenes hoy en día con esa globalización? Yo podría decirte que es un profundo, pero podría decirte que les corresponde mirar el planeta, el contexto, la humanidad, lo que está pidiendo el planeta, la humanidad. ¿Cuál es nuestra función como músicos allí? Para mí es allí. Por ejemplo, cuando me preguntan
¿qué es lo que tiene el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez? Que esa música tan elemental, tan básica, y durante 5 personas van 80.000, 100.000 personas. ¿Qué es lo que tiene esa música? Entonces, ante tanta preguntadera dije, no, lo que pasa es que esta música nace en la selva y la toca gente que respira aire puro, o sea, originalmente, y todavía, pero original. Y la toca gente que vive agua de la lluvia, y la toca gente que es muy energéticamente muy limpia, gente bonita, noble. Tú metes al Pacífico, tú los conocerás, los viejos, eso es una belleza de gente. Entonces creo que implícitamente, además del jolgorio y del biche y la cosa, ahí hay una oxigenación musical natural, esta música muy natural, este sonido. Así que me le digo, es agua que entra al cuerpo pero por los oídos. Entonces, yo le doy mucho valor a eso de pronto, buscando un camino comercial puede ser muy lejos, muy largo. Y allí los jóvenes tienen más velocidad, quieren pegar, y yo ahí no los censuro ni los juzgo, tienen que buscar sus fórmulas. Lo que hizo Carlos Vives en su momento también, por decir algo. Pone por encima, pone el rock, creo que yo siento que hay que poner el rock por encima, pero está allí los elementos. Yo lo haría al revés. En mis mezclas y en mi búsqueda sonora lo hago al revés. Nunca negocio la quinta corchea, por ejemplo, esa no la negocio. No pongo el redoblante por encima de esta esencia, eso no lo hago, así está la batería, pero en la mezcla, o sea, comercial es subirle a la batería, subirle al bajo y a la batería, eso breve, eso resuelve, porque la gente está, y eso resuelve cerca del pop, y es breve y no se complica la vida. Yo eso no lo hago. Pero te digo, eso es muy subjetivo y muy relativo y muy personal. Pero entonces ahí vuelvo y repito, ¿cómo me paro yo ante el mundo y mi ética y lo que recibí de los viejos y esa herencia y mi posición ética como músico, como artista allí, mi compromiso allí con la humanidad o desde mi música? Ahí en ese punto es muy personal, porque las necesidades económicas, las necesidades de tu ego, las necesidades de tu vanidad, de tus cosas, de tus temores, son diferentes, como decía usted, yo soy yo, pero somos uno al mismo tiempo. Esas historias son muy particulares, eso es muy respetable, ese pedacito. Y sé que marca mucho, la industria musical marca mucho ese camino. Pero por ejemplo en la salsa a mí me gusta el camino de Rubén Blades, es un camino interesante que mantiene la vaina, y Willy Colón, mantienen, no sé, pero pues también se necesita lo otro. Entonces ahí ese punto, no sé si alcanzo a responderte algo. No, es tu visión. Sí, por eso es mi visión allí, por eso digo, es muy personal allí. Pero sigo muy pegado de Gualajo, de La Negra Grande, de Totó, de Chumaqué, de los hermanos Torres, pues los que están vivos. Cuando estoy en esa casita donde ellos, como me siento como un aprendiz todo el tiempo, pero me siento feliz, o sea, y siento que tengo todo el mundo por recorrer después de que estoy con ellos. Es una cosa así. Y siento que hay mucha sabiduría allí que todavía no se conoce. ¿Sí? Porque por la velocidad del sistema vamos muy rapidito y se deja mucha sabiduría que hay allí. Y es una sabiduría profunda que uno dice, qué rico es aprender todo eso y irlo dando a conocer poco a poco. Y eso es proceso, eso es lento de una u otra manera. Entonces ahí son posiciones en la vida. El río Guapi va y viene, entonces tengo esa velocidad también, tengo esa paciencia un poco, pero esa es la mía. Y no te voy a negar, o sea, a nivel personal me gustaría pegar, me gustaría ser exitoso comercialmente, pero también está involucrado ahí una necesidad, porque siempre lo he visto así, yo siempre he visto, no he visto en el proceso Bahía Hugo Candelario solo, sino sí siempre lo he visto arrastrando el proceso general. Por ejemplo, en el año 87,
10 años antes del primer Festival Petronio Álvarez, que fue el último festival del Currulao en Timbiquí. Muy chévere la tradición, todo el día las maestras, los maestros, pero por la noche no sonaba nuestra música, no estaba grabada. Y yo dije, estos maestros de aquí a 10, 15 años ya no van a estar. Y nuestra música no está grabada. Y yo me demoré 10 años hasta que nos ganamos el primer Petronio para tener la oportunidad de grabar el primer disco. Ese disco no es de tradición, pero fue un disco que influenció tanto hacia adentro como hacia afuera, herencia. Todos estos muchachos son de ese resultado, de ese, pues no, obviamente, no únicamente, pero muy influenciados por ese. Entonces lo que te quiero decir allí es eso, yo veo la historia, así como veo la matriz y veo qué nos llegó, yo alcanzo a ver así, ¿qué pasó antes de Bahía? Antes de Bahía, cerquita, lo que hizo el maestro Alexis Lozano, con el suave, suave, suave mi canoa, el homenaje al Cuco, a Petronio, pero llego hasta la maestría de Peregoyo y su combo Bacaná, que los que quieren hacer música bailable, esa es la referencia. La forma como Peregoyo reemplazó el bombo golpeador, reemplazó el bombo golpeador por el bajo, la marimba por la guitarra, los cununos y el bombo arrollador por las congas, y metió el timbal y eso ya, bailable total. Hoy en día Peregoyo es vigente, te ponía Peregoyo, Mi Buenaventura, y eso prende la fiesta que sea. Entonces, ese es el ángulo que me tocó y el que lo asumí también. O sea, los primeros, para esos viajes del pasado a Europa, a África, a Asia, antes de las redes, yo viajaba con un mamotreto de CDs así. Lo que hay grabado, lo que hay del Pacífico, desde lo más tradicional hasta lo sinfónico, eso era lo que hacía, mostrando siempre la cultura. Obviamente tengo mis intereses personales, pero por ejemplo ahorita estoy peleando por donde sea y buscando la manera que tenemos que tener el Conservatorio de Música en Buenaventura. Tenemos que lograrlo porque hay mucho talento, pero no hay escuela, o sea, y eso es una realidad muy, muy, muy fuerte para nuestra región. Porque, por ejemplo, volviendo a lo que te decía ahora de lo de Bahía, si en este momento se va el conguero de Bahía o se va el trompetista, es igual un proceso larguísimo. En la salsa se va el conguero, pues hay como mil congueros. Y eso es desde un solo ángulo, como la necesidad de una orquesta, pero la oportunidad que tuve de ir a esos conservatorios en Cuba, en Brasil, y ver cómo esos muchachos se desarrollan en su propio hábitat, con su propia cosmovisión, con sus historias y en su contexto, por eso suenan así. Por eso Brasil suena como Brasil, sí, por eso Cuba suena como suena, porque además de esa infraestructura y de esa herencia musical, saben historia, investigaciones, saben de política, saben de todo eso que cada redonda, cada blanca que suena va sustentada con todo ese conocimiento. El sonido no es únicamente aquí la técnica y la escala, eso va contextualizado. Por eso les hago énfasis en este tallercito. Yo sé que mañana va a haber más tiempo para meternos más en materia, pero quería inicialmente transmitirles esa contextualización. En este caso, de este sistema, la razón de ser allá adentro, histórica, social, económica, geográfica, y de ahí para allá, ahora sí abordar un poco más la música y estos temas modernos que son un reto para todos. Ahí la academia, vuelvo y repito, es muy importante que esté abierta, ¿no? Que esté abierta, que además de la formación occidental y de la exigencia occidental, las escalas, el contrapunto, todo eso, que vamos viendo también, porque por ejemplo, una vez estuvimos en Kenia, nos hospedaron afuera con Bahía Trío y todos los días a las 6 de la mañana llegaba un pájaro a un árbol ahí y empezaba a cantar.
Y al ratico iban llegando un poco de pájaros más. Y empezaba como un coro impresionante de pájaros. Un día, 2 días, al tercer día nos veíamos en el desayuno cuando estábamos William, el de herencia, Gillo, el bombero, Epifa, que todavía están conmigo, y yo. Muchachos, ¿ustedes han escuchado ese pájaro que todos los días se para allá? A las 6 de la mañana. Sí. Ve, y le pregunté, a cada uno le fue preguntando, ¿en qué acento sentís esa melodía? ¿Pueden creer que cada uno de nosotros sentía un acento distinto? La misma melodía, los mismos músicos del mismo grupo de la misma región, y cada uno sentía el acento distinto de la misma melodía. Dije, claro, primero la melodía, y el ser humano, dependiendo de la región, en su sentir, fue poniendo sus acentos rítmicos. Obviamente tenemos en el vientre de la madre, ahí tenemos una cosa rítmica natural inicial, el corazón, ¿no? Que está ahí en el bombo arrullador. Ese está ahí, ese es básico también. Pero ya en el contexto con la naturaleza, en el contexto ya como seres humanos afuera sobreviviendo, como dice la maestra Totó, la música nace de la contemplación, de esa contemplación del ser humano con su contexto. Y en este caso pasó así, pero lo viví así, pero tuvimos que ir hasta Kenia para pillarlo. Entonces, la melodía para mí es fundamental inicial. La melodía es punto de partida, es sagrada. Pues los acentos rítmicos, ¿para dónde la quiere llevar rítmicamente? Y después un poquito más experimental o más de búsqueda, lo armónico. ¿Qué color, cómo vestimos, qué color le damos a esa melodía y a ese ritmo? Pero entonces muchas veces partimos del concepto occidental inicial, que es el que, pues ahí estamos todos, ¿no? Ese concepto de Bach, ahí estamos en esa estética. Pero bacano también conocer esta otra inicialidad, que es otra inicialidad, y otra necesidad de hacer música, otra forma de hacer música y de verla. Y no es para separarlo, no, al contrario, es para que se entienda, pero si se ve y se entiende, hay mucha más riqueza. Y hay más identidad también. Por eso es importante la academia allí, importantísima, que abra esos espacios para que ustedes les abra más de qué se trata. Obviamente, en el terreno del arte llegamos a un momento netamente subjetivo de inspiración, que eso es relativo y eso es subjetivo, cada quien siente como quiere sentir, pero mientras más herramientas y elementos tenga en su formación, mucho mejor, pienso yo. Por ejemplo, si yo me reúno con los Torres, yo voy ahorita, llego allá, ellos no se la pasan estudiando, ni haciendo ejercicios, ni rudimentos. Llegamos, vamos a tocar, bueno, toquemos música para el espíritu, nos tomamos unos biches, unos tabacos y gozamos y ya. Otra forma de hacer la música también, de abordarle. Entonces, entender su lugar también, ir entendiendo cuál es mi lugar en la música, en el ángulo, qué le voy a aportar, qué recibí, qué recibo, qué tengo, qué me ha llegado, cuál es mi mestizaje, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis hermanos, lo que tengo, lo que soy, qué técnica, qué elementos técnicos estoy recibiendo, o hacia dónde quiero enfocar mi aprendizaje, también todo eso es importante. Y allí va viendo, y lo que les decía, quiero hacer música bailable, quiero hacer propuestas nuevas, quiero experimentar, todo eso es válido. Quiero hacer música sinfónica, hay unas leyes, hay unas reglas para orquestar, exploremos la orquesta por otro lado también. Ahí está todo ese. Quiero hacer música tradicional, ya es un poco más difícil porque hay mucho ruido, hay mucho reggaetón, hay mucho música, ya casi los viejos no están. Ahí está, hay que investigar, hay que grabarlo antes de que se nos vayan y aprender esas bases, que hay una sabiduría muy, muy profunda. Y el paso siguiente, bueno, lo popular, que le gusta a la gente, quiero vender, quiero enseñar, enfocarme por lo pedagógico, por lo académico,
Y todo exige, pues obviamente, un rigor y una disciplina fuerte siempre. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos. Ustedes quisieran entrar un poquito más en la música, ¿no? Ya bastante teoría y bastante... Voy a ir al baño un segundito y ya regreso para que... Imagino que ustedes ya tocan algunas bases y esas cosas, ¿no? O que me digan ustedes hacia dónde quisieran enfocar también de aquí para allá, porque es muy abierto, hay un universo de posibilidades. ¿Cómo? Exactamente, pero mañana continuamos. Ustedes van a estar mañana también, ¿no? Bueno, mañana. Hoy quería enfocarlo así, de esta manera. Bueno, en cuanto al bombo, como les dije, bombo golpeador, que esto ya ustedes lo conocen más o menos, que es... También puede ser el paliteo, este es el apagante y este es el boliche. Que dependiendo de dónde va la canción se hacen. Está el otro bombo que es el arrullador o hembra. El bombo macho es más grande, ¿no? El bombo macho es grandote. Y está el otro bombo que es el arrullador. 3, 4. Hay que darle el apoyo, para que no está bien templado, hay que darle el apoyo al abierto. El apagante hace un contratiempo también. Como el llamador hasta el lunes. También. Ahí. Creo que mañana vamos a tener más tiempo para practicar las bases un poco. Están los cununos, cununo macho y hembra también. En el Pacífico, a diferencia del Atlántico, los roles se intercambian. O sea, el macho, la hembra puede ser macho y viceversa, y el macho puede ser hembra. O sea, en la forma de tocar. Entonces... Entonces comencemos, por ejemplo, con la base del macho, en este caso, pues. No decimos quemado, ¿no? Decimos tapado. Esto no es quemado, sino tapado. Porque inclusive es tapado. No es quemado como la conga y no tapado. 1, 2, 3, 4, 6. Ese va con el bombo. Puede ser cupasa o tata. Esa es la base normal. Y el hembra en este caso sería... Yo recomiendo que tapen con la izquierda, porque cuando pasan del cununo al bombo no hay que hacer cambios en el cerebro ni en las manos, sino que aquí va el apagante. 3, 4. Y recomiendo que se repita para que quede la derecha libre para el acento.
Voy a combinarlos. Es la base más elemental. Cambió el acento. En el primero está silencio de corchea, empezando el compás. Ahí. Tienen... Bueno, mañana, no se preocupen. Empezando el compás, silencio de corchea con apoyatura, un cru, cu, 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 un cru, cu. Como se toca, creo que la guitarra en el bambú, un chacu, un chacu, un chacu, chicu. Gracias. Maestro, la hembra en este caso es la que más repica. En este caso, exactamente. La hembra sería la que más repicara, la que más repicaría. Trut, tut, 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 y repite. Trut, tut, 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 trut, tut, 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 trut. Y el otro sería o sea, sería aquí con silencio. O sea, 3, 4. Aprendes acá a hacer un tru, tu, tu. Exactamente la otra. Un tru, tu, 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 un tru, tu, 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 un tru, tu, 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 Aquí sería el acento. Un tru, tu, 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 un tru, tu, 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 ¿Sí lo entienden? Voy a ponerlo aquí por ahora. O sea, el primero, 3, 4. Que no suena param, pam, 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 sino tru, tu, 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 tru, tu, 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 tu. Y el otro, 3, 4. Ya se combinan los timbres. Y esos dos acentos se aplican en la marimba, en todo. Y el otro. El segundo. Y lo repique. Lo mismo, rítmicamente. Yo tenía mi palomita, y era bien bonita, Sencillito, ¿sí? Sencillito. Es fácil.
Eso tiene la música del Pacífico, que es elemental, con poquito se goza mucho. Eso, y un bombo, ahí la tarde entera vacilamos sabrosísimo. Uy, perdón. Dímelo. Y en cuanto, ahí sí estamos dos percusionistas en los cununos. Y en cuanto a la reducción, pues también tengo una pregunta. Cuando se hace en la conga, porque pues también, pues lo que más o menos conocemos nosotros por lo general. Más allá, desde lo popular, sí. Sí, de lo que escuchamos, como su merced dice, lo comercial, viene en la conga. Y esa reducción en la conga, o en los cununos suena igual, o como... Mira, haciendo el proceso histórico, lo que hizo Peregollo, él hizo una cosa genial en su momento. ¿Cómo es que la hizo? ¿Cómo es que la hizo Peregollo? Ahí. Ahí. Ah, carajo, Candelo. Esa fue la conga que metió Peregollo. Un poquito exigente. Aquí está haciendo el arrollador, que es clave, este sentido rítmico es clave. Las orquestas populares hoy en día, porque Bahía no la propuso en su momento, entonces no está, se suelta mucho, es un poquito eso. Dale. con el macho, por decirlo así, ¿no? Sí, porque pues las bases que pasan en la conga tienen el canto, pero no tienen como king, con king, king, con king, king, con king, pero ya esta tiene el... Tiene una resistencia. Para las canciones rápidas. Así es que. Pero ahí, eso es una conga que amarra mucho. Es una conga, pero no permite mucho los repiques. Ya la conga que propone Bahía es más, porque yo parto, a mí me influencia mucho lo natural que es Gualajo, mi escuela es Gualajo, o sea, yo me vengo para Cali, me voy para Cali de Guapi con mi mangle, con mi barro, con mi chonta y todo, y eso trato de ponerlo en el salón, en el salón de baile o en los espacios, pero yo no suelto esto, ni eso, no lo negocio, lo pongo y tal cual, pues, esto con conga, pero en última. Y esa es la única, bueno, obviamente el conservatorio, y la otra escuela es el Latin Jazz. Entonces yo parto de aquí, de pasar la base de la conga a nuestro sistema también. Entonces parto aquí, ya el mazacote. Este ya permite... El mazacote que amarra. Bajo está haciendo la quinta corchea el bajo y el bombo golpeador exacto. Falta un poquito. Mucha más llena. Yo pues me ha tocado en el trabajo acompañar, estuve acompañándose a Marian Chico. Claro, María Elena. A María Elena, yo trabajé con María Elena un tiempo y me tocaba, pero pues me tocaba coger con unos, conga, ¿no? Congas. Pero no, esta base no, pues ya de ahora en adelante va a adoptar esta. ¿Cuál de la que las su merced está haciendo? Y sí, la que tiene, no la conguera, no, esa es la que yo hago, la conguera. Esta ya está. Esa es la de Peregollo, esa es la... Claro, pero Es que
Este es clave, ese. Pero es que el otro, si estás en formato orquesta, sí, pero si estás en formato tradicional, no, esta no, porque no permite mucho los repiques del Q1. Esta te permite más funcionar como Q1. Ya, si está en formato tradicional, no te recomiendo la otra. Esa otra es como para orquesta, que está definido el bajo. Pero fíjate que es que Peregoyo tenía una ventaja, que es que todos eran de allá, del Pacífico. Eso también influye. Todos eran del Pacífico, entonces el sabor natural está. Esa base porque yo lo he experimentado a veces en Bahía, Epifa a veces la hace, cuando ya hay otros elementos, como que no, y siempre regresamos a esta, en lo popular. ¿Cuánto falta? O sea, tú me llevas, ¿de aquí para dónde vamos? ¿Para la prueba de sonido o para el hotel? Con el aguabajo binario, ¿sí? Pues primero que nada, si su merced pues, nos puede hablar del acompañamiento del aguabajo binario acá, pues uno lo hace... Mira, la conga, o sea, la conga... Lo hace tipo conguero, pero por ejemplo yo tengo la pregunta, si están los dos en los Q1, las dos personas, ¿cómo es el acompañamiento ahí en el aguabajo binario? Digo, en la chirimía no hay congas, ¿no? Sí. O sea, en la chirimía está la tambora, el redoblante, los platillos y la melodía. Si uno escucha la contundencia, que creo que fue de los primeros que empezaron a grabar ya con congas, chirimía, la contundencia de Hinchao, de Leonidas Valencia, ellos meten la conga casi como una cumbia. Así llaman en los porros, hasta en Quilele inclusive, todo el mundo está bailando. Así. Alexis, yo creo que esa relación viene del tamborito chocuano. Lo que te quiero decir es que como no es un instrumento establecido en el sistema de la chirimía, la forma que estableció Bahía ya cuando conoció, como les dije, después del primer Petronio, fue esta. O sea, el bombo abre 1, 2, 3, 4, 1. Porque te vengo a cantar, lo grabé en caballo. Me salgo de mi concha y yo... Lo grabé aquí porque todavía no conocíamos esa relación. Como digo, fue el primer Petronio, no conocíamos todavía. Los del sur no conocíamos mucho. Pero ya después, que ya entra Gillo el bombero de Bahía, que es chocuano, él nos nutre y nos ilustra un poco en todo esto y nos pone en sintonía. Entonces la conga, lo que tú me estás preguntando, la conga que utiliza Bahía, y este sistema también lo puso un poco Bahía, desde Bahía. Tum, tum, tum. Bueno, tiene del tamborito también. Estando los dos, digamos, en un formato donde estén los dos, esta base rítmica, ¿qué haría uno y qué haría el otro? ¿O no? No, por eso no es de la tradición, no existe. No, eso no es de la tradición. Pero si están los dos, por ejemplo, en el sur, en la rumba,
El uno, cómo tocaba, cómo se oía, cómo repincaba esa marimba. Y el otro va como si fuera salsa, cómo tocaba, cómo se oía, cómo repincaba esa marimba. No está el mazacote de la salsa, pero está ahí, cómo tocaba. Con esta base está grabado. Rumba Chonta está grabado con esa base, porque Freddy el conguero, Freddy Colorado es salsero y es de Cali. O sea, por eso Bahía Trío, el primer Pura Chonta, es un experimento muy interesante porque Gillo es conocedor de la chirimía, Freddy es coleccionista y seguidor de Mongo Santa María y todo ese rollo. Y bueno, que el maestro Eddie Martínez, bueno, pues, pana de Mongo. Y yo conocedor de la marimba. Entonces ese resultado, por eso no es tan común. No es tan común encontrar ese resultado. Pura Chonta no se vuelve a repetir, difícilmente, porque pues ya no estamos los tres juntos. Pero entonces, claro, Freddy, pero en la tradición, la conga, el cununo va en la rumba así. Y a veces van, cuando no va el otro, van a atravesar. Lo mismo los bombos. El uno va como si fuera el boom de. Y el otro. Ese sería. Bueno, mañana miramos más profundamente eso, pero. Bueno, veo que tu interés está un poquito hacia lo popular. Y cómo pasar. No, está bien, está bien, no lo digo por malo, está bien. Pero entonces ahí tienes las bases folclóricas y qué ha pasado popularmente a través de la historia, porque tampoco ha habido mucha propuesta. Porque el maestro Alexis Lozano, cuando graba popularmente la música del sur, él está en el sistema de Peregoyo. Tú escuchas las producciones que le hizo a Marquito Micolta, otras cosas. Él coge ese camino de Peregoyo, que ya está pues hace rato. Es que está el camino Peregoyo y después el camino Bahía, después de años. Pero en el camino, en el proceso, en el tiempo hubo producciones del maestro Alexis Lozano, que cuando él coge el ochocuano, él ahí hace la propuesta, la vamos a tumbar, ese es su camino, ese es propio, que le pone bambazú. Le pone al mismo por ochocuano, al ritmo le pone bambazú como un nombre comercial, pero ese es su sistema. Cuando coge hacia el sur, popularmente hablando, coge el camino de Peregoyo. Y luego entra el proceso Bahía, que es Bahía no suelta ya en la escuela de Gualajo, pues, pasar lo tradicional a lo popular. Y ahí entra esta base, y ya reemplazamos el bordonero, por las formas como tocamos acá, por ejemplo, el torbellino. El torbellino normal es... Ya metemos el bordón. De Bahía, siguiendo el camino del maestro Gualajo, de la herencia pues de los Torres, que esa es mi escuela. Ya el Bambuco Viejo, por ejemplo, ese sí, como le dije esa tardecita que escuché a Agustino una sola vez en el video, él estaba allí en protesta de que no lo habían dejado concursar, no lo habían invitado al festival. Agustino era bajitico, yo no lo conocía. Tenía la carita ruñidita, entonces decían que él tenía pacto con el duende, que por eso no lo invitaban, tocaba mucho. Y entonces ya el domingo, después de la premiación y todo, y el hombre sacó su marimba a la plazoleta ahí del pueblo, a tocar. Y él está ahí, allá está tocando Justino. Tocaba con 3 tacos, 2 acá, 2 en la mano izquierda y otro. Y entonces... Cuando fue llegando la gente, fuimos llegando, ¿ustedes quieren que les toque? Bueno, me ponen una galoneta de biche. Hicimos la vaca, galoneta de biche. Los músicos que lo estaban acompañando no eran muy buenos o estaban muy amanecidos.
Y se empezó a tocar ese señor, a regar, a pintar, porque yo le digo eso, que ese día estaba pintando, inspiradísimo. Y a él le escuché. Y él, antes de empezar a tocar, dijo, este es un bambuco de los antiguos viejos. Así lo anunció, pero de los viejos. Ya la grabación que hicimos, ya pues ya lo que es, ya la improvisación, eso ya es inspiración personal, pero la inspiración inicial me la transmitió Justino. Una preguntita para de pronto con la marimba, el sistema de mañana, un sistema que trabaja como la Universidad de Cauca. ¿El oído? Yo eso no sé. No, pues, ese es de Héctor Tascón, creo. No sé que ella trabaja como un sistema. Es el de Héctor. Se lo tiene Carlos. Sí, pero no. Ese sistema no. Realmente yo no. Sí, es como para tener una guía, pero yo la marimba no la abordo desde lo académico. Yo no la abordo. Yo tengo mi cosmovisión más cerca de Gualao, que yo la abordo desde el 8. O sea, los viejos no le dicen que ubicarse en el 8. El 8, en la tradición, es lo que en la academia sería pues la nota común, la dominante, el quinto grado de la nota común. Ese es el 8. Y como en la marimba tradicional no se sacrifica ningún 8. ¿Cuál es el secreto de la marimba tradicional? Aquí hay una octava que se sacrifica cuando el quinto es bemol. Hay una escala que se sacrifica, aquí no recuerdo. Esta. Esa no va para ningún lado. Esa no va para ningún lado. En la tradición, pues, esa no te lleva a ningún lado. Pero en la marimba tradicional no sucede eso. Todas funcionan. Hay una libertad natural allí. ¿Para dónde era que iba entonces? ¿Ya? Mañana continuamos. Agradecemos a todos por su asistencia al día de hoy. Los invitamos y recordamos las clases magistrales para el día de mañana a las 9 con el maestro Eddie Martínez y a las 11:10 con el maestro Hugo Candelario. Muchas gracias, nos vemos mañana.